Dice otra pregunta. ¿Por qué no se ha trazado la vía fuera de la ciudad con terminal de celulosa en Punta de Sayalo o similar? Eso fue una propuesta del intendente. Sí, se ha hecho un estudio muy detallado de esto y fue uno de los primeros trabajos que se realizaron estudiando las alternativas que podían existir para ingresar más hacia el oeste y para incluso habilitar la posibilidad de acceso al puerto de Montevideo y además las posibilidades o no de desarrollar una terminal en Punta de Sayalo. Bueno, las conclusiones de ese estudio fueron muy fuertes, muy contundentes. El propio intendente de Montevideo fue informado personalmente de ese estudio y con sus asesores estuvo presente y, por cierto, que no hubo reparo. Perdón, él dijo públicamente que nos íbamos a tener que mudar 1.700.000 montevideanos durante 3 años. El señor, el vecino, manda esta pregunta. Yo le digo lo que dijo el intendente. Yo le hago un comentario. Daniel Martínez con Orsi dijeron que era la mejor ruta, con menos impacto, más rápido y menos costos que tenía. Pero es posible que esa afirmación ellos la hayan hecho antes de estos estudios, porque efectivamente se hicieron los estudios que tengo bien presente y los dos intendentes, el de Canelones también, estuvo presente cuando se le transmitieron las consecuencias del estudio. Por lo tanto... Pero eso fue la alternativa, primero habían dicho por acá. No, después dijeron que le iban a hacer vecino. Más rápido, menos impacto. Vecino. Si hubiera sido posible, lo estudiamos y no es posible. ¿Por qué no fue posible? Porque las inversiones necesarias no solo se limitaban a la construcción de la vía, sino un conjunto de otras inversiones que estaban absolutamente fuera de las posibilidades del país realizar. Entonces exponen las casas de los vecinos para no gastar un poco más, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Dijo que era un disparate pasar la vida por todo Colombia. ¿Quién? Disponibles esos estudios que nombran, porque todo lo demás lo hemos visto, pero eso yo la verdad jamás lo encontré. El estudio que dice que la vía por el otro lado no se puede hacer. Se realizó por parte de los equipos que trabajan. ¿Y dónde está? No sé si lo podemos recuperar, pero Pero no debería recuperarse. La radio afuera. Y en este tema estuvo trabajando nuestro compañero Iván Antúnez. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable habían realizado un pedido de acceso a la información pública, amparados en la norma que así lo establece, pero este fue denegado en el entendido, se aducía desde Presidencia de la República, de la confidencialidad de todo lo referente al proyecto relacionado con UPM. En esa misma instancia y amparándose dentro de lo que se ha manejado a nivel público de que la obra pública del ferrocarril, la obra del ferrocarril central es pública y no es un proyecto exclusivo directo a la empresa UPM, se recurrió por parte de MOUS a una instancia penal, una instancia del juzgado civil de primer turno, donde tras la comparecencia de ambas entidades, tanto de la Presidencia de la República como del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el juez Gabriel Oañán emitió la sentencia de que no había objeto en el juicio porque la información no existe, según surge de las declaraciones de los representantes tanto de Presidencia como del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, dijo a Informe Nacional que el gobierno mintió
respecto a lo que fue su negativa a aceptar la alternativa que fue propuesta por las intendencias de Canelones y Montevideo y que no pasaba por ninguno de los pueblos donde ahora hay una iniciativa para efectivamente sacar el tren de ese trazado. A pesar de que el señor ministro Rossi expresó en público que había estudios muy fuertes, con conclusiones muy importantes en relación a por qué no se podía hacer la vía por otro camino y se debía hacer la vía para el tren de UPM dentro de la ciudad, atravesando zonas densamente pobladas, nosotros solicitamos los estudios que habían llevado a descartar la iniciativa de los intendentes de Montevideo y de Canelones de llevar la vía a lo largo de Ruta 5 y Ruta 1. Al principio se nos negó, después fuimos a juicio por la ley de acceso a información pública y como resultado de ese juicio se vio que tanto Presidencia como el Ministerio no tenían ningún, pero repito, ningún estudio para justificar esa decisión que pone en riesgo de vida incluso a la población el transportar en medio de la ciudad productos químicos peligrosos en grandes cantidades. Hablamos de 375.000 toneladas de productos químicos al año que saldrán de la terminal portuaria de UPM en el puerto de Montevideo a la planta de UPM en Pueblo Centenario, y eso significa algo así como un poco más de 1.000 toneladas por día de, entre otras cosas, ácido sulfúrico y soda cáustica. El punto número 12 de la resolución del juez Ohañán, emitida el pasado 8 de agosto, sostiene que la información reclamada, en este caso por el señor Viñas, no existe, por lo cual carece de objeto la acción, es decir, no existen los estudios en ese sentido por los cuales se habría denegado esta propuesta a las intendencias de Canelones y Montevideo. Sostiene que las razones de por qué se descartó el trazado que proponían los intendentes de Montevideo y Canelones fue despejado verbalmente por los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, según surge de las declaraciones brindadas en esa sede civil. Viñas dijo que ante lo que considera la arbitrariedad de esta decisión del trazado, el Movimiento por un Uruguay Sustentable va a hacer todos los esfuerzos para que sean aprobadas las distintas iniciativas legislativas departamentales de los vecinos de los municipios C y G de Montevideo y de las localidades de Canelones para prohibir lo que es el pasaje de los trenes por las ciudades. Esta es una razón más que lleva a que las iniciativas constitucionales que se vienen haciendo a lo largo de toda la vía y que ya dieron por resultado que en Sarandí Grande el gobierno diera marcha atrás e hiciera un bypass al costado de la ciudad y no atraviese con ese tren la planta urbana. Bueno, nosotros estamos también apoyando esas iniciativas, se están juntando firmas en el municipio C, que es toda la zona de La Aguada, Bellavista, Capurro, y que se extiende hasta la zona a lo largo del arroyo Miguelete, hasta José Valle Ordóñez, y también en otro de los municipios más afectados de Montevideo, que es el G, que es toda la zona que va desde Belvedere, Sayago, Colón, Lezica y Melilla. Era la palabra del integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas.